presidente. Buenos días de nuevo, señorías. Son bastantes las cuestiones que les podría afear, señorías del PP, en relación con esta proposición no de ley, empezando por la formulación de la misma, tanto temporal como materialmente. Preguntan ayer, en jueves, si vamos a ampliar desde el Gobierno del Principado la ayuda de los 50 euros, la tarifa, dicen, de 50 euros a 12 meses. Hoy nos piden 24, quizá mañana sean 36. Ni tiempo han tenido para procesar la respuesta. Confunden reiteradamente fijación de tarifa, que solo puede hacer la Administración central, con subvención de esa tarifa que ya hace el Gobierno del Principado para un periodo de 12 meses. Llueve sobre mojado, además, en esta cuestión. Recordarán la tramitación de su propuesta, de su proposición de ley de emprendimiento, que cayó en la fase de ponencia, bueno, pues porque tenía serios fallos jurídicos y procedimentales, reflejados, por cierto, en el informe de técnica jurídica del letrado mayor de esta Junta, cuya solidez y solvencia nos merece el mayor de los créditos. Y en ningún caso consideramos una mera y simple opinión, sino una posición jurídica perfectamente fundada en derecho. Uno de los fallos que recogía precisamente ese informe era que planteaban bonificaciones autonómicas a las tarifas de la Seguridad Social de los autónomos, cosa que, como deberían saber, cosa para la que no tiene competencias esta comunidad autónoma. Por tanto, en su pregunta de ayer incurrían dos fallos graves. Ampliar la tarifa de 50 euros a los autónomos hasta alcanzar los 12 meses significa que ignoran que el Gobierno del Principado de Asturias no solo no puede establecer tarifas ni planas ni sinuosas de ningún orden, y tampoco ampliarlas. Y supone ignorar que el Gobierno de Asturias ya subvenciona con el equivalente a 50 euros mes esa tarifa. Conviene, por tanto, aclarar con precisión estas cuestiones para llegar al fallo que, bajo mi punto de vista, es el más grave que tiene su proposición, que fue el Gobierno de España, señoría, el de su propio partido, el que aprobó una tarifa de 50 euros para 6 meses para los autónomos en España, para 6 meses. Prometió ampliarla a 12, pero tardó un tiempo en hacerlo, para 6 meses lo hizo, ¿de acuerdo? El Gobierno de Asturias, mientras tanto, subvencionó ya esa tarifa, no ya para los 6 primeros meses aprobados para España, sino para 12 meses. Bien, anticipándose, por tanto, a las promesas del Gobierno de España, etcétera, etcétera, como una medida de carácter coyuntural dentro de otras de apoyo integral que voy a explicar a continuación. Ahora el Gobierno de Rajoy amplía ese plazo a los 12 meses de la tarifa plana de 50 y luego otras rebajas sucesivas en los semestres posteriores, cuando, le repito, el Gobierno de Asturias lleva meses subvencionándolas, incluso para altas en el RETA de trabajadores desde el 1 de enero de 2016. ¿De acuerdo? O sea que las cosas son así. Ahora piden que la ampliemos a 24 meses. Por cierto, vuelven a hacerlo de manera equivocada y errónea, porque añaden para los beneficiarios de la tarifa plana de 50 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que son para 12 meses y no para 24, porque la de 50 euros sigue manteniéndola el Ministerio para los 6 primeros meses. Y claro, ignoran la situación presupuestaria de Asturias, la ignoran absolutamente. Usted escuchó mal ayer al consejero, no cifró el asunto exclusivamente en esta cuestión, pero lógicamente comentó esta cuestión. Ustedes la ignoran, en fin, la dejamos al margen, ¿no? Pues le digo que el proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno de Asturias elevaba en un 25% el concepto presupuestario dedicado precisamente al emprendimiento. Bueno, ustedes no pueden pedir en Asturias lo que le corresponde hacer a Madrid. Si realmente creen que la única manera de ayudar a los emprendedores es empujarlos al inicio de la actividad y creen que eso solo se consigue con una tarifa de 50 euros durante 2 años, háganlo desde el Gobierno de España, que es el que tiene la competencia para hacerlo. Así evitarán más desequilibrios territoriales y cargar sobre los presupuestos de las comunidades autónomas. Por desgracia, no les acompañan ni los números, porque los datos dicen que justo cuando entra en vigor la ampliación de esta disminución de tarifas, disminuye el número de autónomos en más de 10.000. Tampoco les acompañan los estudios, por ejemplo, los de la Universidad de Oviedo, en los que dice que el impacto de estas medidas sobre los emprendedores jóvenes
jóvenes es insignificante en la supervivencia de los negocios. Y seguramente ahí está el quid de la cuestión, en la supervivencia de los negocios, ¿no? Desde el Gobierno de Asturias se ha adquirido el compromiso con los autónomos no ya de subvencionar esos 50 euros durante el primer año, que también como una de las medidas del paquete de apoyo integral a los emprendedores en Asturias, a través de los diferentes programas de apoyo de la cultura emprendedora, que significan no solo buscar el incremento en el número de autónomos, sino su supervivencia, su consolidación y su crecimiento. Una red pública de apoyo a los emprendedores. Tarifas mixtas, lo he dicho, con carácter coyuntural, el ticket rural, las ayudas a empresas innovadoras con base tecnológica, la consolidación. Claro, si tenemos expertas en esta Cámara que diferencian los proyectos entre bluff y no bluff, pues entonces a lo mejor tenemos que quedarnos ahí. Digamos que el rigor en la selección de los proyectos y en la aplicación de las convocatorias y las ayudas es bastante superior en el ámbito del Gobierno del Principado. Digo, necesitan todas estas cosas que sí se hacen desde Asturias y necesitan quizá también unas cotizaciones más justas y equilibradas de los autónomos a la Seguridad Social, como están proponiendo, por ejemplo, algunas agrupaciones de autónomos, me refiero a UCA, que tienen que ver con aportaciones progresivas en función de los ingresos. Por tanto, no se obcequen, señorías, no se trata solo de inflar el número de autónomos, ni, por supuesto, tampoco de empujar a las personas al autoempleo y por ahí a la autocotización. El compromiso tiene que ser más amplio, como lo es, como les he dicho, el del Gobierno del Principado de Asturias.